Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alguna vez estábamos con nuestra fundadora, la María Alicia, y hablándonos de la vida de oración, de la intimidad que nosotros, los hijos y las hijas del Fiat, debíamos tener con el Señor, porque además fue una mujer de una profunda intimidad con el Señor. Una mujer que seguro alcanzó un nivel muy alto de comunión íntima con la Santísima Trinidad y se esforzó por eso. Nos contaba ella de una persona, una mística, que ella conoció, que tenía un diálogo muy íntimo con el Señor, muy cercano con Jesús, y había una adoración eucarística programada en la parroquia de donde ella era, pero no alcanzó a llegar a tiempo. Cuando llegó, el templo estaba repleto, había muchísima gente y casi no había espacio para entrar. Ella logró meterse como en medio de la gente, ya muy lejana de el Santísimo, miró a Jesús y lo saludó. Le dijo: Jesús, ya estoy aquí, he llegado un poco tarde. Y ella siente en el corazón una voz que le dice: María, ella se llama María, le dice: María, alguien me está mirando, alguien me mira. De toda la multitud que había allá adentro, nadie se había percatado de la presencia del Señor. Nadie se había percatado de que Él estaba allí presente, porque no eran conscientes de quién era el que estaba allí expuesto. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros cuando nos involucramos en la multitud, en medio de las celebraciones, de las masas, de lo cuantitativo, de la masa que opina acerca de Jesús. Y hoy se dice mucho acerca de Jesús y se habla mucho de Jesús, pero solo una persona lo estaba mirando. María, alguien me mira. Alguien se está percatando de mi presencia aquí en este lugar. ¿Cuántos habían? 500, 1000, 800, 2500, 3000, 12000. Alguien me mira. Es el peligro en el que nosotros caemos muchas veces ante la presencia del Señor. Y fíjense que hoy la multitud, la gente que está apretujando al Señor, que está alrededor del Señor, está impidiendo incluso que su madre, la Virgen, nuestra madre y sus hermanos se acerquen al Señor. Pero por el gentío no lograban llegar hasta Él. Y aquí se repite la misma escena que con María. En realidad lo que está diciendo Jesús es que son solo ellos los que tienen un vínculo directo con Él, porque escuchan su palabra, porque la obedecen. Los demás, la multitud del gentío, está muy lejos de Él. No son su madre y no son sus hermanos. Esta misma escena se repite en la curación de la mujer hemorroísa. De hecho, ella no logró acercarse como quería
a causa de la multitud que apretujaba al Señor. Y tiene que pensar dentro de sí por el grado de fe y de convicción tan alta que ella lleva, que con solo tocar la punta de su manto, ella va a quedar totalmente sana. Y en medio de todas las dificultades de la multitud que apretujaba al Señor, logra tocar la orla del manto, y en esos momentos, sin que el Señor le diga nada, y pareciese que sin que Él lo percate, y quienes están apretujándolo lo percaten, y hasta sus mismos apóstoles que están tan cerca, ella siente que es curada de su enfermedad. Y Jesús lanza esta expresión: ¿quién me ha tocado? A tal punto que los apóstoles, impactados y sorprendidos, dicen: ¿no ves que todo el mundo te está apretujando y tú preguntas quién te ha tocado? ¿Tú preguntas quién te ha tocado? Y es la pregunta que Jesús sigue lanzando hoy desde la Eucaristía, desde cada sagrario, desde cada celebración litúrgica, desde todas esas celebraciones multitudinarias a las que asistimos en la iglesia. Pero Jesús sigue diciendo: alguien, no muchos, alguien me toca. ¿Y quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Resulta que nos dice el libro de los Proverbios que no todos somos madres y hermanos del Señor, y no todos somos tan sensatos como decimos ser, y no todos tenemos el santo temor del Señor en el corazón como decimos tenerlo, y no todos somos partícipes de ese vínculo familiar con el Señor como decimos serlo, porque resulta que no todos resultamos siendo amigos del Señor. ¿Cuáles son los amigos del Señor? Los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Ustedes son mis amigos, dice, da esa sentencia el Señor en el Evangelio de San Juan, si guardan mi palabra. ¿Y quién es discípulo del Señor? ¿Quién es verdaderamente discípulo? También nos lo va a responder el mismo Jesús en el Evangelio. Ustedes serán discípulos míos si guardan mi palabra. Es decir, si la cumplen. Si toman mi palabra como la única norma de vida, como el único criterio de vida, como la única regla de vida, entonces serán mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Hoy, cuando hay tantos buscadores de la verdad, pero muy pocos quieren encontrar la verdad, porque los que buscan la verdad la están buscando a su amaño y a su manera, y no como es la verdad en realidad. ¿Y quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues la sentencia es clara del Señor: los que cumplen la palabra de mi Padre, los que escuchan. Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Para que no nos dejemos engañar tan fácilmente, recordemos la misma sentencia del Señor en la parábola del sembrador, que es que los 3 terrenos que perdieron la gracia de la semilla, los 3 habían escuchado la palabra. Incluso 2 de ellos la escucharon con alegría y entusiasmo, y con la intención de ir a hacer las cosas bien y de ser santos, pero las intenciones no les sirvieron de nada. Por eso hay un dicho por ahí que dice que de buenas intenciones está lleno el infierno. Porque no nos bastan las intenciones. No nos basta leer la palabra de Dios y escucharla con agrado y no cumplirla. Esos son mi madre y mis hermanos, los que obedecen. De hecho, la Iglesia en el catecismo y en todo el magisterio, porque al fin de cuentas el catecismo es una síntesis de toda la tradición de la Iglesia, de más de 2000 años de tradición y de más de 2000 años de magisterio. Nos dice el magisterio recto y auténtico de la Iglesia y la sagrada tradición en el catecismo que la fe católica se manifiesta por la obediencia, y no la obediencia a cualquiera. Aquí no se nos pide obedecerle a cualquiera,
Se nos pide obedecerle al Señor. De obedientes está lleno este mundo. Hay gente demasiado obediente hoy, esclava, servilista. La gente es feliz obedeciendo hoy. Digamos que la obediencia hoy no es una ausencia en el corazón de los seres humanos. Hay demasiados obedientes, la humanidad está llena de obedientes. Pero ¿obediencia a quién? ¿A quién le estamos obedeciendo hoy? A cualquiera. ¿Qué estamos obedeciendo hoy? Cualquier opinión, cualquier norma. Y eso no es lo que cuenta para el reino de los cielos. La iglesia nos lo advierte. Obediencia a la palabra de Dios. Y por eso se caracteriza la vida de Abraham como ejemplo, padre de la fe, porque obedeció a Dios. Abraham era obediente, obedecía a los ritos paganos, vivía en una región, Ur de los Caldeos, hacía sacrificio a los dioses paganos, era muy obediente. Pero un día Dios le habló y le dijo a Abraham, Abraham, y él le dijo, aquí estoy, Señor. Camina en mi presencia, sé recto y camina en mi presencia. Y el Señor le da una orden y en esa orden el Señor le hace una promesa. Si me obedeces, haré de ti que seas una gran nación, ya no uno solo, una nación. Engrandeceré tu nombre y haré famoso tu nombre. Y bendeciré, a todos los bendeciré a través de ti. Y Abraham, motivado por esa promesa, le obedece al Señor. Y camina obedeciendo la palabra del Señor, y Dios le cumplió. Una multitud incontable, como la arena del mar, de la playa, y como las estrellas del cielo. Es incontable, somos incontables los hijos de Abraham. Dios le cumple, engrandeció su nombre, que él ni siquiera se lo imaginó que lo iba a engrandecer de tal manera y lo iba a hacer tan famoso. Abraham ha sido el más famoso que todos estos cantantes importantes hoy. Estos se mueren y ya se los traga la historia fácilmente. Abraham no. Por generaciones y generaciones, sin YouTube, sin Google, sin Facebook, sin Twitter, bueno, y todas estas cosas, sin Instagram, y es más famoso que todos. Nadie ha podido superar en fama y en protagonismo a Abraham. Nadie. Es que lo han conocido durante siglos y siglos y siglos. A esto se los traga la historia. ¿De qué les va a servir la fama de un momento? Se los va a tragar la historia y van a ser importantes, son importantes para una época, de repente terminan siendo obsoletos y pasan de moda y se los traga la historia. Porque no son importantes. Uno deja de ser importante en la historia cuando se aleja de Dios. Se pierde. Pero uno se vuelve importante y se vuelve famoso, y esa es la promesa de Dios cuando obedece su palabra. ¿Por qué creen que la Virgen escucha estas palabras y ella misma las repite? Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. A ver, uno que sea más importante que la Virgen, que haya tenido más fama, Cristo, lógicamente. Por generaciones y seguirá teniendo fama y no morirá. Y pasará el tiempo y seguirá siendo famosa. Me felicitarán todas las generaciones, me llamarán bienaventurada. Pero es que esa promesa también es para nosotros. A veces nos da miedo creer porque creemos que eso es soberbia, ¿sí? Soberbios los que buscan la fama en el mundo y de los hombres, esos son los soberbios. Pero los que buscan ser protagonistas en el corazón de Dios, eso no es soberbia, ¿sí? Eso se llama fe, eso se llama esperanza, porque al fin de cuentas Dios nos destinó para eso, para ser importantes en su corazón,
Por eso San Pablo lo va a repetir más de una vez, que nos conoció antes de habernos creado. Ya éramos importantes, famosos en Él, en su corazón, antes de haber creado el mundo incluso. Porque cada uno de nosotros fue pensado, conocido y amado por Dios antes de la creación del mundo. Y si no, vaya, miren los himnos que trae San Pablo en la carta a los Efesios, Colosenses, todo lo que dice, por ejemplo, en la carta a los Romanos acerca de la predestinación. A mí ya no me importa, ni nunca se lo he preguntado y no creo que se lo vaya a preguntar a mi papá y a mi mamá, si ellos me planearon. Puedo tener esa herida o haberla cargado, ¿sí? Porque muchos hijos y muchos de nosotros hemos nacido no fruto de planes de papá y de mamá, porque deseaban nuestra venida al mundo, sino porque querían tener un rato de placer. Y resultamos como un accidente, ¿sí?, en la concepción de papá y de mamá. Porque simplemente papá y mamá querían tener un rato de placer y querían sentirse bien ellos. Pero no porque a lo mejor nosotros hubiéramos estado al principio de sus planes. Lastimosamente, muchos de nosotros no hemos venido a este mundo planeados por papá y por mamá. Y por eso el salmista va a decir orgulloso, y dice, y aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor nunca me abandonará, porque me conoció, me amó y me pensó antes. Nosotros tenemos que buscar nuestro protagonismo en el corazón de Dios. Nosotros tenemos que buscar nuestra importancia y trascendencia en el corazón del más importante. Pero hoy los vacíos afectivos nos traicionan, ¿sí? Porque si nos alaba alguien importante y estamos al lado de alguien importante, nos sentimos orgullosos, pobrecitos. No nos estamos dando cuenta que somos unos mezquinos y unos pobres. Pero ¿quién de nosotros se siente feliz? Porque sea importante para el Señor. Y es que nos lleva tatuados en la palma de sus manos. Nos lleva tatuados para siempre en su corazón. Cuando Jesús salió a buscar a sus apóstoles, se fue a preguntarle al Padre y le dijo, Padre, voy a ir a buscar los que tú elegiste desde antes. Jesús solamente se fue a mirar a ver cuáles eran los que el Padre desde toda una eternidad había conocido, había amado, había sellado y había destinado para ser sus apóstoles, porque ya eso lo tenía solucionado el Padre, y por eso se va por la orilla del mar y los va identificando, este es. Entonces, nosotros tenemos que encontrarnos en la promesa del Señor. Y ahí viene el estímulo más grande de la obediencia a su palabra. Si nosotros antes no nos sentimos amados, profundamente destinados por el Señor para cosas grandes, por Él, no vamos a ser capaces de ser obedientes a su palabra. ¿Por qué la Virgen se lanza en el camino de la fe y de la obediencia a la palabra del Señor y se convierte en verdadera madre y sus discípulos en verdaderos hermanos? Porque hay una promesa y porque hay una verdad antes que eso. Por eso dice San Juan, ¿en qué consiste el amor? El amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero y entregó su vida por nosotros. Esa es la verdadera clave del amor. Y ahí vamos a ser verdaderos obedientes a la palabra del Señor. Por eso, para ser padres, para ser madres, para ser hermanos, para tener un vínculo cercano con el Señor, no se necesita saber mucho del Señor. ¿Sí? Esos conocimientos intelectuales, teológicos, racionales, hoy del Señor, entorpecen la relación con Él, como así de torpe estaba esta gente. Tan torpes estaban, que dice que por el gentío no lograban llegar hasta el Señor. Y en el momento de la pasión, ¿dónde están todos esos? ¿Dónde están? Se intercambian los papeles.
Es la Virgen, San Juan y unas cuantas mujeres que están ahí cerquitica de él. Caminan con él y los otros lejos, lejos. Y entre más distantes estén, mejor. Por eso la resurrección tampoco la alegría y la consolación de la resurrección tampoco les va a tocar de primeros. Les va a tocar de últimos. Entre más lejos estemos del cumplimiento de la palabra del Señor, más lejos estamos de experimentar su consuelo y su amor. Más lejos estamos de experimentar sus promesas. Más lejos estamos de sentir su amor. Por eso el salmista dice hoy que dichoso, feliz, bienaventurado, el que con vida intachable camina en la palabra del Señor. Y por eso él le suplica y le dice, Señor, instrúyeme solamente en el camino de tu palabra, de tus mandamientos, y así yo meditaré tus maravillas. Miren, la pobre gente hoy, los pobres cristianos, estamos en una pobreza, en una carencia tan alta de amor que andamos mendigando, ¿sí? Donde quiera que nos den atención, afecto, ahí estamos, ¿sí? Donde quiera que nos den un poquito de protagonismo, ahí estamos. Y por eso hoy hay una competencia en las redes sociales, porque a ver cuántas vistas tengo, porque así me siento un poco más importante. A ver, ¿sí? A ver, ¿sí? Lastimosamente buscando la importancia, ¿sí? La atención de lo que pueda decir este pequeño grupo, este puñadito de gente hoy, cuando ser protagonistas en el corazón del Señor es mucho más grande. Por eso, busquemos esa promesa de ser madres y hermanos del Señor, cumpliendo su palabra, escuchándola en nuestro corazón, obedeciéndola. El que no obedece la palabra del Señor, nunca va a poder experimentar la gracia de su amor. Nunca. ¿Y saben por qué todas estas multitudes, estas gentes no fueron las que estaban y no fueron las protagonistas del consuelo de la resurrección? Porque estos solamente se acercaban al Señor para apretujarlo. Dice San Agustín que la multitud oprimía al Señor, lo oprimía, ¿sí? Pero la mujer hemorroísa lo tocó con la fe. ¿Cuántos tocan al Señor hoy con la fe? ¿De cuántos de nosotros puede decir el Señor hoy en la Eucaristía, ¿quién me ha tocado? ¿De cuántos? ¿De cuántos puede decir el Señor, como le dijo a esta mujer que temblorosa se acercó a decirle, Señor, fui yo? Y Jesús la felicita y le dice, mujer, qué grande es tu fe. La felicita, dichosa. Dichosa tú, feliz tú. O a la mujer cananea, mulieribus magna fidei. Que el Señor pueda decir de nosotros, mujer, hombre, qué grande es tu fe. Qué grande es tu fe. Tanto que fue una vergüenza para los apóstoles, se quedaron avergonzados. Porque a ellos no les había dicho lo mismo. Jesús los había recriminado varias veces por su falta de fe. Pero a esta la felicita. ¿A cuántos de nosotros nos puede felicitar hoy el Señor? Cuando venimos a buscarlo al sagrario, cuando venimos a la Eucaristía, porque verdaderamente venimos por Él y no por cumplir un precepto. Cuando verdaderamente venimos a buscar al Señor y a estar con Él, a deleitarnos en su presencia y no para que nos vean. ¿De cuántos puede decir el Señor esto? Cuando venimos a buscar al Señor, no por intereses vanos, materiales, porque queremos plata, porque queremos que nos solucione este negocio, porque queremos que se sane esta enfermedad, sino porque verdaderamente lo estamos buscando a Él y queremos tocarlo a Él. Por eso la Virgen fue dichosa, San Abraham dichoso, padre en la fe, y estas mujeres dichosas, seguro que ellas llegaron al reino de los cielos y ahí están en el cielo.
Todos estos están ahí, porque fue tan grande la fe que les sirvió para la salvación. Fíjense que no a todos Jesús les decía, tu fe te ha salvado, pero a algunos decía, tu fe te ha salvado. Lo salvó integralmente, les sirvió tanto ese acto de fe que conquistaron la salvación eterna. Que el Señor nos dé la gracia de esto, de solamente vivir en el camino de sus mandatos, como dice el salmista, yo escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. No todos los católicos hoy podríamos decir esto, porque no todos hemos escogido el camino verdadero. Hoy hay muchos en la Iglesia Católica que son más que una ayuda para llegar al Señor, son un estorbo para llegar al Señor. Y hay muchos predicadores que en vez de presentar la verdadera imagen del Señor, están mostrando una imagen mentirosa y engañosa del Señor que no corresponde a la verdadera imagen del Señor. Hay muchos predicadores así, muchos. Pero que nosotros podamos decir como el salmista, escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos, porque tenemos la certeza de que en la Eucaristía está el Señor, y que en la Eucaristía el verbo, la palabra, los mandamientos se hicieron carne. Solamente cuando nuestra fe nos alcanza para eso, entonces podemos celebrar la dicha de la alegría de la presencia en el Señor. Hay gente que todavía no ha dado este paso. Hay gente que no se ha dado cuenta que la palabra se hizo carne y que está en la Eucaristía y que está en cada sagrario y anda buscando esa presencia del Señor en los hombres y los ha convertido en ídolos, en la plata. Pero son multitudes, gente que antes de ser un puente para acercarse al Señor son un estorbo para llegar a la presencia del Señor. Que nosotros hoy, que Dios en su misericordia nos da la gracia de estar aquí tan cerca de Él, de tenerlo tan cerca, lo podamos tocar con la alegría de la fe. Porque no ansiamos otra cosa y no queremos otra cosa más que estar con el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa